Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Quiero compartirle las 7 palabras que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aquí podemos aprender 7 lecciones en las cuales Jesucristo nos muestra para que nosotros también la pongamos por obra. 7 lecciones en las cuales nos enseña cómo Jesucristo quiere que nosotros seamos y que nos dejó de ejemplo para que nosotros vivamos en esta vida. La primera palabra que yo quiero mostrarles está en el libro de Lucas, capítulo 23 al 34. Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Podemos ver como primer punto cómo Jesucristo se olvidó de él mismo y él fue a la cruz por nosotros. La segunda cosa que podemos ver es que él nos perdonó antes de que nosotros pidiéramos perdón. Y la tercera cosa que podemos ver en Jesucristo es el sufrimiento, el dolor, la desesperación de la cual él estaba en esa cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados y vivir una vida diferente. Jesucristo vino a este mundo como hombre, como ser humano, para pagar el precio por cada uno de nosotros. Dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 1, 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a su pueblo cuando entró él a Jerusalén. Él vino como el Mesías, vino como Jesucristo, pero ellos mismos no podían ver porque sus ojos estaban velados y no podían entender que venía Jesucristo a cumplir su palabra en esta tierra. Podemos ver que el jueves Jesucristo se reunió con todos sus discípulos tomando la Santa Cena, compartiendo el pan con cada uno de ellos, porque estaba próxima su crucifixión. El viernes Jesucristo fue crucificado en esa cruz. Y la primera palabra y la enseñanza o lección que él nos da es que Jesucristo nos llama a perdonar. Él dice: Padre, perdónalos. Y una de las cosas que también Dios lo que hizo es que endureció el corazón de esta gente, porque era una forma de la cual Jesucristo tenía que padecer y ir a la cruz por cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tenía que llevar a cabo este cumplimiento, esta profecía, para que se llevara a cabo y se cumpliera en el tiempo que tenía que cumplirse. Lo que nos enseña Jesucristo a nosotros como creyentes nos está hablando del perdón. Nos está diciendo que nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Cuántos hogares por una situación, simplemente porque van a hacer una carne asada y no trajiste lo que pidieron, simplemente se dejan de hablar, se enojan y duran tiempo sin hablarse? ¿Cuántas veces suceden que hay pleitos entre los hermanos y se dejan de hablar y se destruyen las familias? ¿Cuántas veces nos han enseñado Jesucristo que nosotros tenemos que perdonar? El mismo Jesucristo nos dice en su palabra. Pedro le dice a Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesucristo le dijo: 70 veces 7. Quiere decir que siempre tienes que perdonar. Porque Jesucristo también lo dice en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14-15. Dice: porque si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, os Él nos perdonará también a vosotros. Quiere decir que hagan lo que te hagan, tú tienes que perdonar, porque Jesucristo nos enseña ese perdón. Y una de las cosas que Jesucristo para eso vino, y por eso es el evangelio, por eso son las buenas nuevas. Sabes que hay muchos que predicamos el evangelio, hay mucha gente que hablamos y le decimos a la gente: perdona, porque la palabra dice, pero muchas veces nosotros no hacemos lo que la palabra dice. La palabra nos enseña, dice que a los escribas y fariseos les decían: ustedes ponen cargas que ellos no pueden llevar. ¿Por qué? Porque ellos mismos no hacían lo que la palabra decía. Entonces, ¿cómo puedo predicar yo del perdón? ¿Cómo puedo predicar del amor si yo no amo a mi prójimo como a sí mismo, como lo dice la palabra y el mandamiento en el cual Jesucristo nos da en uno de sus mandamientos?
Por eso Él nos pone contra la pared y nos enseña que perdonemos. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros no perdonamos, viene siendo como una enfermedad. Es como un cáncer. Cuando la persona está enferma de un cáncer, una enfermedad terminal, sabe que se contagia a toda la familia. La familia llora, la familia se hace del lado del enfermo, y así sucede cuando nosotros pasamos situaciones en nuestra vida que no podemos perdonar, porque sabes que nosotros orillamos a toda la familia a que fulanito, y no tienes que convivir y no tienes que hacer esta situación. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros está amargado, hay dolor, hay tristeza, y nosotros contaminamos a nuestra familia. Jesucristo nos llama a perdonar, y esta es la primera palabra. La segunda palabra que yo te quiero decir, en la cual Jesucristo nos llama, que está en Lucas, capítulo 23, versículo 43, que dijo: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23, 32, habla allí de que había dos malhechores, dos ladrones. Uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Uno dice que injuriaba a Jesucristo, lo insultaba y le decía: tú que eres el Cristo, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas también a nosotros? Mas sin embargo el otro le decía: nosotros con justa razón estamos aquí, porque nosotros hemos cometido un delito. No lo dice textualmente, te lo estoy parafraseando. Y le dice: pero nosotros con justa razón vamos a pagar lo que hemos hecho. Pero este hombre que está aquí, o sea, él no ha hecho nada. Y lo dice también en el libro de Lucas, capítulo 23, 39. Dice que este ladrón le decía, reconocía y le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Una de las cosas que hizo este hombre, y a lo que vino Jesucristo y murió en esa cruz, es porque Él vino a rescatar y a perdonar los pecados de la humanidad. Este hombre hizo una oración. Este hombre no hizo la oración acostumbrada que nosotros hacemos, del arrepentimiento, del perdón, de aceptar a Jesucristo, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la Biblia. No lo hizo así textualmente, pero él con sus palabras reconoció que él había pecado. Él con sus palabras reconoció que Jesucristo era el único que podía él tener entrada a la eternidad, que por medio de Jesucristo podía. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dijo Jesucristo: de cierto te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Y es una de las enseñanzas que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Esta lección de que nosotros, cuando vivimos una vida del evangelio, de transformación, de cambios, nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida. Y dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual Él nos ha enviado. Esta es la vida eterna. Y nosotros vamos a vivir por la eternidad con Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra que Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, aquel el que amaba y que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Jesucristo en la cruz, viendo a sus pies, llorando a su madre, angustiada. Un dolor tremendo. Usted se imagina cuando una madre pasa una situación difícil. Ese dolor que viene y toma tu corazón, tu vida. Simplemente cuando tú ves a tu hijo que está enfermo en un hospital. ¿Qué dolor pudo tener esta mujer? Una mujer de 14 a 17 años. Era la madre de Jesús, que vivía esta situación, esta crisis en la cual estaba viendo a su hijo sufriendo en esa cruz. Pero a veces nosotros, los hijos, no reconocemos el dolor de una madre. Esta mujer, su hijo con una corona de espinas,
su hijo todo ensangrentado, su hijo con los clavos en sus manos y en los pies, su hijo agonizando en esa cruz. Un dolor terrible para su madre. Y eso es lo que Jesucristo pasó en esa cruz. Pero todavía Jesucristo miraba a su madre a sus pies sufriendo. Por eso dice la palabra que Jesucristo anduvo en este mundo como hombre. Él sabía el sufrimiento que podía tener una madre. Dice la palabra que Jesucristo miraba a su madre postrada ahí. Por eso le dijo al discípulo amado, mira a mi madre. Y dice que después el discípulo amado dice que se la llevó a su madre a su casa. Esto nos enseña que el hijo tiene que velar por su madre. Que el hijo, dice la palabra y nos enseña que es una promesa en la cual Dios le da a los hijos y le dice, honra a tu madre y a tu padre para que sean de larga vida tus días. Para que nuestros días no se acorten. ¿Sabes? Que porque lo que nosotros somos con nuestros padres, así van a ser nuestros hijos con nosotros. Esta es una siembra. Yo siembro ahora, pero yo voy a cosechar mañana. Y esto lo que yo hice, yo lo voy a vivir con mis hijos. Así como me ves a mí, tú te vas a ver un día. Por eso Dios nos enseña que nosotros debemos de velar por ellos. Sean como sean. Quizás tú dices, es que mi mamá es una mamá injusta, es que yo no hubiera querido que me tocara esta madre. Pero sabes que si Dios te dio esta mamá y Dios te dio este padre, ¿sabes qué? Es que Dios te los dio porque a lo mejor ellos no saben, a lo mejor ellos vivieron una ignorancia, pero Dios te puso a ti, ¿para qué? Para que tú les ayudes, para que tú les enseñes, para que tú los cuides y para que tú les vayas mostrando en el caminar. No los juzgues. Porque mira, también nos dicen la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Sabes que un hijo con el comportamiento que tiene está honrando a sus padres? Muchas veces nosotros de padres somos influencia para nuestros hijos. Como yo me comporte, los hijos a veces se van a comportar. Pero cuando el hijo crece y el hijo ve que en realidad el padre está equivocado, él trata de enmendar en su caminar. ¿Sabes que nadie aprendimos a ser padres? Todos enseñamos en el caminar, equivocándonos, pero tratamos que con cada hijo tratar de mejorar y ser cada día mejores. Nos dice también su palabra en el libro de Proverbios, capítulo 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. El que engendra sabio se gozará con él. Ese es el deleite que tenemos los padres. Pero Jesucristo daba una enseñanza, más que nada, ver el dolor de una madre. Por eso Jesucristo dijo, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La cuarta palabra que nos enseña, nos dice en el libro de Mateo, capítulo 27, 46, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era la palabra que decía Jesucristo. Y sabes que muchos tenemos esta equivocación en la cual decimos, el Padre desamparó a Jesucristo. ¿Sabes qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Jesucristo se hizo pecado por nosotros. De hecho, la misma palabra nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, 21. Él no conoció pecado. Él no conoció pecado, pero Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Por eso cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo lo que estaba desamparando, la parte de Jesús, era la parte del pecado. Porque Jesucristo por eso estaba en la cruz. Porque Jesucristo se estaba haciendo pecado por cada uno de nosotros. Él estaba llevando en la cruz nuestro dolor, nuestros pecados. Él estaba pagando ese precio por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, para que nosotros tuviéramos ese tiempo de gracia, para que la ley nos condenaba, la ley era muerte, pero en el tiempo de ahora que Jesucristo murió, era el tiempo de la gracia, era el tiempo del perdón, del arrepentimiento. Y por eso Él decía, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley y cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esta era una palabra en la cual se tenía que cumplir. En Isaías 59:2 dice, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabes que Jesucristo tenía dos naturalezas? Tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dice la palabra que aquel hombre, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo tenía esa naturaleza humana en la cual anduvo en este mundo, perdonando, sanando, dando libertad a cada uno de nosotros, a los cautivos. Él anduvo, Él sabe en realidad el sufrimiento que puede tener cada ser humano, por eso Él nos entiende. Mas sin embargo Jesucristo mismo se hizo pecado, no porque Él hubiera cometido pecado, Él se hizo pecado por la humanidad, para poder llevar a cabo lo que Dios había mandado en esta tierra. Por eso Jesucristo nos enseña en esta hora que nosotros tenemos que separarnos, tenemos que arrepentirnos para que entren tiempos de refrigerio sobre nuestra vida y para que haya un cambio, una nueva vida, una manera de pensar que haya transformado nuestra vida. Es por eso que Jesucristo estaba diciendo esta palabra en la cruz del Calvario. La quinta palabra de Juan, capítulo 19, versículo 28, dijo Jesucristo en la cruz, tengo sed. Podemos ver la negación de Jesucristo en la cruz. Fíjate, primeramente dijo, vino a perdonar. Segundo, vino a que nosotros pudiéramos entrar a la eternidad. Desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso. Tercero, vino a decirle a su madre, madre, ahí tu hijo. Y la cuarta palabra dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que quería decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vino al perdón. Y en esta palabra donde estamos hablando, tengo sed. ¿Sabes que Jesucristo, estando en esa cruz, viendo su rostro desfigurado? Porque si nosotros vemos la pasión de Cristo, queda corto a lo que nosotros hemos escuchado, vemos lo que dice la Biblia en cuestión de lo que Él padeció. Dice la palabra que Él estaba desfigurado, que Él era toda una llaga, su corona de espinas. Y cuando Él estaba hablando, tengo sed, estaba hablando Él que tenía esa sed de la cual, una sed que tenía de parte de Dios para que se llevara a cabo el cumplimiento de lo cual Él estaba haciendo. Pero dice la palabra que Él tuvo, dice la palabra que la gente, aquella gente que estaba alrededor, le dieron de beber vinagre. El vinagre tipificaba como la hipocresía de la gente, como que ahorita estoy con Él y mañana no estoy, la burla de la gente. La gente que estaba ahí alrededor, que primero decía y le decía Osana y después le decía, después perdonaba, y después estaba aventándole todas las cosas, todos los pecados, le estaba aventando toda la ira a Jesucristo, diciéndole crucifícale, crucifíquenle. Podemos ver las circunstancias que estaba padeciendo Jesucristo, pero mira qué contraste, porque Jesucristo, su parte divina, Él mismo lo decía en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 13 y 14, que Él era la fuente de agua viva. Él tenía sed, pero tenía sed no de beber agua, sino tenía sed del poder de Dios, de que se llevara a cabo esta situación en la cual estaba viviendo, porque Él era la fuente de agua viva. Y podemos verlo, que también lo dice en Juan 7:37, Él decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero se estaba llevando a cabo su cumplimiento. Jesucristo nos estaba mostrando en esa cruz, hermanos,
Y podemos ver en la profecía en la cual Jesucristo hablaba en el Salmo 69, un salmo en el cual dice que desde el 1 hasta el 20, Jesucristo estaba hablando y estaba diciendo, hermanos, en el Salmo, vamos a leer en el 69, dice en el 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Y así lo habla y lo sigue diciendo. El versículo 69 hasta el 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Pero el 21 dice que se tenía que cumplir esta palabra. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Esto es el cumplimiento en el cual Jesucristo estaba dando a las vidas de las personas. En el libro de Lucas, capítulo 16, 24, habla del hombre rico y de Lázaro. Dice que el hombre rico hablaba y decía, Jesús, le decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El mismo hombre rico en su vida tenía riquezas, tenía todo lo que quería. Y dice la palabra que Lázaro era un mendigo que estaba afuera, lleno de llagas. Y un perro venía y lambía sus llagas. ¿Qué quiere decir? Que por más dinero que tengas, por más poder, por más gracia, por más inteligencia que tengas en esta tierra, tarde o temprano, Jesucristo nos va a llamar a cuentas. Por eso Jesucristo tenía sed, pero tenía sed de que se llevara a cabo, de que se cumpliera el propósito de Dios, en el cual eres la fuente de agua inagotable. Él es la roca en el cual podemos beber de esa agua, que dice la palabra que si bebemos de esa agua no vamos a tener sed jamás. Estamos hablando de esta agua, de esta palabra, de Él mismo. Jesucristo es el que nos va a llamar, nos va a llenar y nos va a fortalecer por medio de esta palabra. La sexta palabra nos habla en Juan 19:30. Dice, consumado es. Quiere decir, ha terminado la obra. Terminó la obra de Jesucristo en la cruz. Su sacrificio estaba siendo consumado. Por eso dice la palabra en Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10, que Él lo hizo una sola vez y por siempre. Cuando está hablando de consumado es, dice que su sufrimiento terminó. Por eso, puesto los ojos en Jesús, en el cual es el autor y consumador de la fe, que nos habla en Hebreos capítulo 2, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El príncipe de este mundo fue derrotado para destruir la muerte. ¿Sabes que Jesucristo, por eso dijo, consumado es? Porque ahí en esa cruz del Calvario, Jesucristo destruyó la muerte. Y la muerte era del mismo Satanás. Así que Jesucristo venció la muerte por medio de esa cruz. Por eso ahora se han levantado muchos que adoran y veneran a la muerte, cuando la muerte es muerte, el fin. Pero Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. El juicio de Dios había llegado. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 2, 14 y 15, que Él anuló la carta de los decretos que había en contra de nosotros. En esa cruz, Él pagó nuestra deuda. Él dijo, consumado es. ¿Sabes que yo quiero imaginarme cuando una persona está en un hospital, está enfermo y tiene que pagar una cuenta? Y esa cuenta no lo dejan salir porque tienen que pagar esa cuenta. Entonces cuando él ya consigue, cuando él paga esa cuenta, entonces dice, gracias a Dios,
terminó este problema, terminó esta crisis. O cuando una persona está pasando un proceso de abogados, un juicio, esta persona está diciendo, por fin soy libre. O sea, ha terminado esta lucha, este problema. Jesucristo lo estaba diciendo en esa cruz, consumado es. Consumado es. Él estaba ahí firmando esa carta de los decretos y la firmó con sangre, con precio de sangre. Nosotros, cada uno, nosotros tenemos ese precio en el cual Jesucristo dio por cada uno de nosotros. Y nosotros por eso ahora somos libres. Amén. Tenemos salvación, tenemos entrada en su obra. La otra fue la salvación en la cual Jesucristo nos dio. Y a la otra nos está hablando que el camino al cielo está abierto. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 27, 51, dice que el velo fue rasgado. Que el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo. Quiere decir que ahora nosotros tenemos acceso directo ante el Padre, ante Jesucristo. Nosotros en cualquier momento, antes estaba la ley, antes nada más el sacerdote podía entrar, antes nada más una vez al año podía venir a poner los pecados del mundo, pero ahora tenemos ese acceso porque el velo fue rasgado y ahora yo en cualquier momento y en cualquier instante y donde quiera yo puedo decirle a Jesucristo, aquí está mi vida, Jesucristo, perdóname de mis pecados, ayúdame a ser mejor, me arrepiento. Hay un camino directo ante el Padre. Ya no hay ningún tabú, ya no hay ninguna cortina, ya no hay ningún muro. Solamente es que tú te decidas y sabes que Jesucristo, Él puede hacerlo. Los tiempos son de Él. Pero Jesucristo quiere que tú lo tomes y lo hagas de tus propias palabras. Que tú decidas. Porque cuando tú no decides, si tú ya eres apartado para Cristo, sabes que tarde o temprano van a venir procesos a tu vida y van a venir procesos hasta que Jesucristo dice, hasta aquí, es el tiempo que ahora tienes que buscarme. Pero por lo pronto Jesucristo nos da ese libre albedrío en el cual nos enseña que ahora Él tiene el acceso directo para que yo entregue mi vida ante Él. Última palabra en la cual nos enseña que es en Lucas, capítulo 23, versículo 46. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicen que ahí Jesucristo exhaló y agachó su cabeza. ¿Quién lo mató? ¿Los judíos o los romanos? Quizás la gente se pregunta eso. ¿Quién lo mató? Pero la verdad de las cosas, ni los judíos, ni los romanos. Esto lo hizo Dios, porque miró que la perversidad y la maldad de la gente era mucha. Y Jesucristo quiso dar una solución a esta tierra, a este mundo. El Evangelio vino para darnos buenas noticias. El Evangelio viene a nuestra vida por medio de su palabra para que cambiemos esta mentalidad. Para darnos la oportunidad de reconocer, de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestra manera de ser. Yo no te voy a decir que es fácil. No es fácil, a veces es difícil, porque cuando nosotros traemos costumbres desde nuestra niñez o traemos esa idolatría desde que nos enseñaron nuestros padres, a veces es difícil romper, pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, dice la palabra que Él viene y rompe todas las cosas, Él transforma todas las cosas porque Él lo hace por amor para que nosotros seamos diferentes. Dice que Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Dice a Jesucristo, le dijo a Juan, amado, yo deseo que seas prosperado y seas feliz, así como prospera tu alma. Entonces lo que hay en mi alma, los pensamientos, mi voluntad, mis deseos, aquellas cosas que interrumpen mi caminar hacia Dios, esto es lo que hace a que el cual yo me aparte del camino de Dios. Y este es un desafío en el cual nos llama a decidir tú si quieres en realidad buscar a Dios o no buscarlo. Por eso dice su palabra que Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo primero vino a esta tierra a perdonar. Lo vimos en la primera palabra. Lo segundo, que vino a darnos entrada al cielo. Aquí nos está hablando de la gracia, como se lo hizo con este ladrón. Lo tercero, vino a mostrarnos su amor, como lo hizo con su madre.
Lo cuarto, dice la palabra cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había abnegación, había tristeza en él para cumplir todo lo que sabía por el corazón endurecido de la persona. La tristeza que tenía era él por corazón, no por lo que le estaba pasando, sino por el corazón, por el pecado de la humanidad. Lo otro que Jesucristo vino, la otra palabra en la cual Jesucristo vino, era porque había un profundo anhelo de su sed. Lo segundo por lo que Jesucristo vino es porque quería darnos victoria. Cuando dijo, consumado es, pero todavía no terminó. Cuando él haces tú un trabajo y ya lo tienes hecho y que dices, ya terminé, pero todavía no lo entrega porque todavía no te pagan. Jesucristo todavía tuvo que terminar en la séptima palabra, en decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabes que allí había la confianza. Por eso le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si te das cuenta, la primera palabra dijo, Padre. Le hablaba al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda, al terminar, les dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había una confianza en la cual él le decía al Padre, porque él y el Padre eran una sola persona y el Espíritu Santo eran una sola persona, y él mismo le estaba confiando a su Padre, a cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo, en esta hora, por medio de estas palabras, Jesucristo fue a la cruz a pagar el precio por ti y por mí. Mira, en el libro de Mateo nos habla, en el versículo 27, del 15 al 26, no lo voy a leer, pero dicen que allí había un ladrón en el cual Pilato le pregunta a la gente, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritaba, ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! Y sabes que Barrabás era un ladrón verdadero, pero Jesucristo era la verdad. Barrabás era el que robaba los bienes, y Jesucristo lo que hacía es cambiar nuestra voluntad. Barrabás tomaba provecho de las cosas, él agarraba lo que no le correspondía, pero Jesucristo nos daba paz. Él era, Jesucristo, bondad, y Barrabás era maldad. Por eso el pueblo gritaba y decían, suelten a Barrabás y a Jesucristo, crucifíquenle, crucifíquenle. Estas son las 7 palabras que yo quiero dejarte en tu vida y en tu corazón. Ora. Podemos hacer la Santa Cena, yo no lo hago aquí, pero si usted está en su casa puede hacer la Santa Cena, y es un recordatorio de la muerte y la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo vino a morir por los pecados de cada uno de nosotros, y es una manera de recordar su muerte y su resurrección, y reconocer que en realidad nosotros sin Jesucristo no somos nada. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a perdonarnos. Sabes que nosotros como seres humanos vivimos en este cuerpo de carne, que tenemos tentaciones, que tenemos, somos débiles. Hay debilidad en nuestra vida, pero sabes que Jesucristo viene a darnos fuerza y a que nosotros sigamos adelante. Sabes que en los momentos más vulnerables, más tristes de tu vida, es cuando el enemigo viene y ataca, y viene y pone pruebas y pone tentaciones en tu vida. Y es la forma que el enemigo puede atacar nuestra vida. Pero Jesucristo viene a darnos salvación. Por eso yo te quiero invitar a que tú reflexiones por medio de esta palabra y que tú tomes en cuenta cada una de las palabras que Jesucristo nos quiere enseñar por medio de cada una de estas lecciones. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.